Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que este vídeo los encuentre de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en una noticia que, créanme, ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, entre todos nosotros que seguimos de cerca la vida de nuestros queridos actores. Hoy vamos a desgranar un tema que ha generado un revuelo muy positivo, y es nada menos que la sorpresa que Can Yaman le dedicó a Demet Özdemir con motivo del Día Internacional de la Mujer. Sí, han escuchado bien. Dos nombres que evocan tantas pasiones, tantos recuerdos de una química innegable en pantalla, y que hoy nos demuestran que a pesar del tiempo y las trayectorias individuales, el respeto y la admiración mutua siguen muy presentes. Si son fans de ellos, de las historias de amor que nos hacen soñar, o simplemente les gusta estar al tanto de las novedades del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de adentrarnos en los detalles jugosos, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir trayéndoles el mejor contenido. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita, les aseguro que se alegrarán. Y ahora sí, entremos en materia. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que, sin duda, merece ser celebrada y recordada. Es un día para honrar los logros, la fuerza y la resiliencia de todas las mujeres del mundo. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de gestos significativos que resalten la importancia del papel femenino en todos los ámbitos. En este contexto, la noticia de Can Yaman sorprendiendo a Demet Özdemir se ha convertido en un foco de atención, y es que para muchos, la conexión que existió entre ellos en la serie Erkenci fue algo mágico. Verlos juntos en pantalla era una explosión de carisma, de complicidad, y esa química trascendía las cámaras, haciendo que millones de seguidores crearan un universo propio alrededor de sus personajes y, por qué no decirlo, de su supuesta relación fuera de los sets. Aunque ambos han seguido caminos profesionales diferentes y han mantenido posturas muy discretas sobre su vida privada, este gesto de Can ha reavivado la llama de la nostalgia y ha demostrado que el cariño y el respeto perduran. ¿Cómo fue exactamente esta sorpresa? Pues bien, la información que ha circulado apunta a que Can Yaman, con su habitual generosidad y aprecio, quiso hacerle un reconocimiento especial a Demet Özdemir en este día tan señalado. No se trató de un gesto ostentoso o público en un primer momento, sino de algo más personal y significativo. Se habla de un detalle, un mensaje o un presente que, si bien no se ha hecho público en su totalidad para mantener la privacidad de ambos, sí que ha trascendido la noticia de su existencia. Lo importante aquí es la intención, el gesto de acordarse de ella y de reconocer su valía como mujer y como profesional. En un mundo donde a menudo las relaciones entre exparejas se vuelven tensas o simplemente se desvanecen, este tipo de detalles son un bálsamo para quienes admiramos su trabajo y valoramos la profesionalidad y la madurez con la que manejan sus vínculos. Podemos imaginar que Can Yaman, conociendo la importancia del Día de la Mujer y el lugar que Demet ocupa en la industria y en el corazón de muchos fans, sintió la necesidad de enviarle un mensaje que reafirmara su admiración. Y es que, más allá de ser compañeros de trabajo en un proyecto exitoso, compartieron un viaje muy intenso que los catapultó a la fama internacional. Las horas de rodaje, la presión, el éxito arrollador, todo eso crea vínculos especiales. Este gesto de Can no solo honra a Demet, sino que también habla mucho de él, de su carácter y de su capacidad para valorar las personas que han sido importantes en su vida profesional. Además, debemos considerar el contexto. El Día de la Mujer es un día para empoderar, para reconocer la igualdad y para celebrar la contribución de las mujeres a la sociedad. Que un hombre como Can Yaman, una figura pública de gran relevancia, tome la iniciativa de enviar un mensaje a una colega en esta fecha, refuerza el mensaje de apoyo y sororidad que se busca promover. No se trata solo de un detalle romántico o nostálgico, sino de un acto de reconocimiento mutuo y de respeto en un día dedicado a la fuerza y al empoderamiento femenino. Las reacciones de los fans ante esta noticia no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos, de alegría por ver que la conexión entre ellos sigue viva de alguna manera, y de admiración por el gesto de Can. Muchos recordaron con cariño los momentos que vivieron juntos en Erkenci, la manera en que sus personajes interactuaban, la chispa que tenían. Para ellos, este detalle es una confirmación de que esa magia, aunque sea en un plano de amistad y respeto, todavía existe. Es que, seamos sinceros, a todos nos gusta cuando nuestras parejas favoritas de la ficción demuestran que, fuera de los guiones, también hay cordialidad y buen rollo.
Es importante destacar que si bien el mundo del espectáculo suele estar plagado de rumores y especulaciones, en este caso, el énfasis está puesto en la naturaleza positiva y respetuosa del gesto. Can Yaman no ha buscado protagonismo ni ha hecho un alarde público de su detalle. Su intención parece haber sido puramente personal, un acto de cortesía y aprecio hacia Demet. Y es precisamente esa discreción lo que le da aún más valor. Demuestra madurez y entendimiento de lo que significa celebrar a una mujer en su día, sin necesidad de convertirlo en un espectáculo mediático. Podríamos pensar en las miles de mujeres que luchan cada día por sus derechos, por la igualdad, por un futuro mejor. Y en este contexto, un gesto así, entre dos figuras públicas, puede servir de inspiración. Puede mostrar que el respeto, el aprecio y el reconocimiento mutuo son pilares fundamentales para construir relaciones sanas y para avanzar como sociedad. Can Yaman, al sorprender a Demet Özdemir, no solo le hizo un regalo a ella, sino que indirectamente hizo un guiño a todas las mujeres, recordándonos la importancia de apoyarnos, de celebrar nuestros logros y de reconocernos mutuamente. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las conexiones profesionales, incluso aquellas que estuvieron cargadas de una química especial, pueden evolucionar hacia un respeto y una amistad duradera. Segundo, que los gestos pequeños y significativos tienen un gran impacto, especialmente cuando se hacen en el momento adecuado y con la intención correcta. Y tercero, que figuras públicas como Can Yaman y Demet Özdemir, al demostrar este tipo de cordialidad y respeto, contribuyen a generar un ambiente más positivo en la industria y en la sociedad en general. También es interesante reflexionar sobre cómo la noticia se ha viralizado. En la era de las redes sociales, cualquier detalle, por pequeño que sea, puede convertirse en tendencia. Y cuando se trata de figuras tan queridas como Can Yaman y Demet Özdemir, la expectación es aún mayor. Los fans están siempre atentos a cualquier movimiento, y este en particular ha sido recibido con los brazos abiertos. Es una muestra de que el público valora la buena relación entre los artistas y se alegra de que mantengan un vínculo de respeto. Podríamos incluso especular, aunque debemos ser cautos, sobre qué tipo de mensaje pudo haber enviado Can. Quizás palabras de admiración por su trayectoria reciente, por su trabajo en nuevos proyectos, o simplemente un recordatorio de los buenos tiempos compartidos. Sea cual sea el contenido exacto, lo que resalta es el acto de recordar y de honrar a Demet en un día que celebra a todas las mujeres. Es un mensaje de estoy contigo, de te reconozco, de valoro tu presencia en mi vida profesional. En resumen, la noticia de Can Yaman sorprendiendo a Demet Özdemir por el Día de la Mujer es un hermoso recordatorio de la importancia del aprecio y el respeto en las relaciones. Demuestra que incluso después de proyectos exitosos y trayectorias individuales, los vínculos profesionales pueden florecer en respeto y admiración mutua. Ha sido un gesto discreto pero lleno de significado, que ha alegrado a innumerables fans y ha puesto de manifiesto la madurez y la calidad humana de Can Yaman. Es un ejemplo de cómo celebrar a las mujeres, no solo en fechas especiales, sino en el día a día, reconociendo su valor y su contribución. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, mis queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado de esta noticia y de la reflexión que hemos compartido. Ha sido un placer desgranar este detalle tan especial que nos regalan Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto. ¿Les sorprendió? ¿Creen que es importante que los artistas mantengan este tipo de relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para mí. Y si les ha gustado el contenido de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos para seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.